Eh, Vamos a comenzar nuestro segundo y último panel. Eh, en primer lugar va a hablar Cristian Ferrer, conocido investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, así como ayer no lo vamos a extender en presentaciones curriculares. Pero sí quiero señalar en el caso de Cristian que su mundo de preocupaciones es vastísimo y lo invitamos especialmente y de manera casi paradójica porque no es uno de los que forman el campo de los investigadores sobre la memoria. Una de las cosas que pensamos cuando organizamos estas jornadas era justamente tener miradas sobre el tema, pero no de aquellos que sean especializados y que a veces profundizan, por supuesto, conocen, pero que también dan cuenta de un campo ya cerrado. Cerrado quiere decir en el lenguaje. Quisimos incorporar nuevos lenguajes para pensar este complejo tema de la memoria. Cristian va a ver, el nombre de su ponencia es Correspondencia sin destino, la carta de Oscar del Barco y sus interlocutores. No hace falta que yo diga de qué va a hablar, porque él es el que lo va a enunciar en su exposición. Bueno, la mesa seguirá con la presencia de la exposición de Bruno Groppo, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de París. Una especie de italiano-francés muy latinoamericano, que, bueno, ya ustedes lo escucharán. Y por último cerraré yo con algunas palabras. Cristian, por favor. Bueno, me voy a referir a una carta que tuvo... bueno, de a poquito. Me voy a referir a una carta que en su momento, hace 6 años atrás, 7 casi, tuvo bastante repercusión, una carta originada aquí mismo en Córdoba, que se la conoció a partir de allí como la carta de Oscar del Barco. No voy a explicar de qué trata la carta, yo espero que todos más o menos tengan alguna idea sobre ella, pero básicamente es una carta publicada en una revista que se publicaba en esta ciudad de Intemperie. Una carta breve, en definitiva, no era larga, una página y media, y tan breve como fue, tan larga fue una polémica que a partir de allí, a lo largo de bastante tiempo, los siguientes 2 años, repercutió en distintos ambientes de la ciudad de Buenos Aires, llegó a los diarios también, a Rosario, bueno, en definitiva, tuvo un destino. Esta polémica yo la conocí bastante en su momento, la leí, y ahora a raíz de que el año pasado se publicó un segundo volumen con textos que habían quedado dando vueltas y otros que fueron apareciendo en los últimos años, quise revisarla. Me voy a referir sobre algunos aspectos de la carta y sobre todo al tipo de respuestas que hubo en relación a ella.
Pues creo que lo que allí hay en esa carta y el contenido de las respuestas ameritarían un enorme trabajo. Es decir, es muy rico todo lo que sucedió a partir de allí. Aquello a lo que me voy sobre todo a referir es al tipo de posicionamiento intelectual que hubo en relación a esta carta. Pero bueno, comienzo. La carta tuvo un derrotero, es decir, no quedó sin respuesta. Las respuestas fueron casi todas inmediatas y con un tono bastante escandalizado. Se parecían a protestas, como si la carta hubiera roto algún tipo de tabú, es decir, como si todas las respuestas denunciaran o se hicieran cargo de que se había roto un tabú. Y no faltaba, por cierto, en las respuestas bastante agresividad. Que no todas las cartas son bienvenidas es algo que se sabe. En este caso, una carta pública atrajo sobre sí mayormente disgusto, aflicción en algunos pocos casos, bastantes pocos, vacilación muy a menudo, pero yo diría que por lo general y al comienzo lo que primó fue un enfadado rechazo. Sin embargo, también es evidente para mí que en cada una de las respuestas se nota que los interlocutores, tanto interlocutores implícitos como aquellos que se asumieron como interlocutores, fueron de alguna forma tocados por la carta, como si hubieran recibido, por decirlo en términos bíblicos, palabras de fuego. De allí en más, la polémica fluctuó entre el repudio, el malestar, la ambigüedad, y sobre todo se volvió mucho más sofisticada la polémica de lo que quizás hubiera sido necesario. Esto es una de los argumentos sobre los cuales quisiera insistir. En otros tiempos, una carta como esta hubiera llevado a la excomunión, no tengo la menor duda, tanto en la historia de la izquierda como si uno piensa en la larga historia de las herejías de otra época. Hoy, las iglesias de izquierda están reducidas al tamaño de secta o de núcleo de sobrevivientes que curan sus heridas alrededor de una especie de vivac. Sin embargo, los emplastos, es decir, el tipo de pensamiento sobre el pasado, ha demostrado ser hasta ahora bastante ineficaz y las cicatrices o las heridas, más bien, siguen abriéndose una y otra vez. Decía que a medida que la polémica se desarrolló, las respuestas fueron volviéndose más eruditas, más bizantinas, más sofisticadas. También desapareció la recusación inmediata y comenzaron a aparecer aspectos ambiguos y elusivos en las respuestas. La cuestión es que por acumulación de erudición, de prejuicios epistemológicos, como se dice, y también por una continua, constante y cada vez más creciente menciones a todo tipo de autoridades teóricas, comenzó a oscurecerse lo que para mí desde el comienzo estuvo siempre nítido. En la carta de Oscar del Barco, que en un principio se refería a un acontecimiento oscuro ocurrido en la provincia de Salta, pero que se puede hacer, y se hizo, inmediatamente